¿Tengo definido qué tipos de talentos considero valiosos para mi organización? ¿Considero que la diversidad es un elemento crucial en la gestión del talento? ¿Qué práctica sustentable interna realizo para atraer inteligencias? Wow. ¿Qué estás definiendo? El canal? ¿Apuesto al talento interno o externo? Wow. Por eso lo mandamos a Gerardo a Buenos Aires. Claro. ¿En qué grado? ¿Mi gestión crea entornos para el desarrollo del talento? ¿La gestión del talento es departamental o atraviesa toda la estructura? Son preguntas correctas que se hacen en el libro El liderazgo sustentable, cómo liderar, sentir y cambiar el mundo. Estoy recordando alguna charla en mi memoria periodística con Claudio Rodríguez Agüero en su momento a los inicios de 6 páginas, creo que venías a hacer un bloque y recordaba algunos términos que estaba así al pasar leyendo. ¿Cómo andás, Claudio? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Te puedo decir Claudio a vos, ¿no? Sí, cómo no. Sí, no, a Don Cafiero le cambié el nombre, imagínate vos como a Claudio no lo voy a conocer. ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto nuevamente. Bueno, seleccionado entre los 10 libros, ¿no? Sí, tenemos el honor y el privilegio, junto a otros 9 escritores, de representar a la provincia en la Feria Internacional del Libro, ahora que se da próximamente en Buenos Aires. Bueno, el espectro es muy amplio y tocó mi área en parte de ensayo, investigación, del liderazgo, junto a otros géneros como novelas, investigaciones, historias, así que es muy linda, digamos, el escenario diverso que hay de escritores que vamos a representar a la provincia. Veo que haces una especie de resumen de algunas charlas que tuvimos también en algún momento en algunos bloques, ¿no? Sí. Del liderazgo sustentable. Eso me ha servido mucho. Siempre recurro a las entrevistas que hemos tenido y la verdad que saco mucho de ahí porque me nutrí y fue muy enriquecedor. La gente siempre recuerda esas entrevistas. Dice que las han usado para capacitación en algunas empresas, ¿sí? Han usado, y las siguen usando, algunos profesores también las están usando en referencia. Tengo un pelo más largo, ¿es cierto? Todos estábamos más jóvenes todos. A los inicios de 6 páginas, sí. Sí. ¿Qué quieres resumir con esto? Contarle a la gente Bueno. el sentir de tu... es una palabra que usas mucho acá, ¿no? Sí, porque se crea una nueva necesidad con el nuevo talento que hay que gestionar y que liderar. Digamos, los colaboradores son muy diversos, el mundo es muy cambiante, los escenarios de competitividad todo el tiempo varían, entonces se requiere un nuevo tipo de liderazgo en lo que es a nivel gerencial, mandos medios e intermedios. Es decir, desplegar una competencia mucho más humana, mucho más empática, y mucho más integral que lo que antes se venía desarrollando, que implica que un líder debe autodefinirse y autocompletarse en diferentes niveles. Esto requiere un conocimiento muy profundo de uno mismo, saber quién soy, tener un bienestar personal, tener la posibilidad de todo el tiempo mejorar para darle posibilidades a otros, porque si yo no puedo mejorar y yo no doy lo mejor para mí, no puedo dar, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, en este sentido, este liderazgo implica una introspección, como se dice, un viaje al centro de mi alma, y desde allí poder influir positivamente. Porque, en resumen, el liderazgo es influencia. Pero esa influencia yo no la voy a poder lograr si no tengo la confianza del otro. Quien no confía en mí, no se va a dejar influir por mí. Entonces, esto tiene que también que ver con el respeto, con la coherencia, con lo integral de la persona. Y además, mucho más de lo que digo es lo que hago. Sería dar el ejemplo, el comportamiento. Y un líder cuando no dice nada, está diciendo mucho. Estoy pensando en algunos líderes actuales, si cumplen esos requisitos. Hay excepciones, ¿no? No, por supuesto, sí. La primera pregunta que se tiene que hacer un líder es si realmente me interesan las personas y me interesa dar lo mejor. En el caso que la respuesta sea positiva, no debe perder posibilidad de aprendizaje de los otros. Porque el liderazgo muchas veces creen que es de una posición determinada, pero hay 2 tipos de liderazgo. Está el liderazgo formal, que me lo da el cargo, me lo da la posición, y hay un liderazgo de tipo moral, que es el que da la práctica, el ejemplo, el día a día, bendecir con la palabra,
dar lo mejor en cada ocasión. Claro. Y un líder no genera expectativas, crea oportunidades todo el tiempo. Sí, entonces, en este caso tenemos que ser muy auténticos, tenemos que dar lo mejor y decir las cosas al otro para que lo beneficie. Habíamos hablado en una oportunidad también en una entrevista que lo contrario al liderazgo es la manipulación, ¿no? Si no lidero, manipulo. Y son términos totalmente antagónicos. Porque un líder se nutre del éxito de su gente, saca lo mejor, quiere lo mejor para él. Cuando le va bien al otro, él se siente reconfortado. Generar felicidad para el otro a él lo hace más feliz. En cambio, un manipulador quiere aprovecharse del otro, quiere sacarle lo mejor del otro para aprovecharse a sí mismo, quiere que cada vez esté peor para que yo esté mejor. Entonces, nunca la manipulación fue buena. Manipulador. ¿Sí? Así que, digamos, este escenario además permite que el liderazgo, como yo te decía, se cree que se asume desde un aspecto, pero el liderazgo es oscilante todo el tiempo. Yo, por un momento, soy líder y por otro momento soy seguidor. El liderazgo va y viene. Tengo que generar la posibilidad en algunas oportunidades de seguir a alguien que admiro, a alguien que respeto, a alguien que considero muy bueno por sus valores, y otras veces estoy liderando, dando yo el ejemplo, en diferentes roles, obvio. ¿Qué es una práctica sustentable? Una práctica sustentable significa desplegar acciones que tengan que ver con el respeto de las 3 dimensiones de la sustentabilidad, que sería la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Es decir, que en cada toma de decisiones yo responda positivamente a estas 3 preguntas. Lo que hago, ¿va a ser económicamente rentable? ¿Esta misma toma de decisiones es ambientalmente sustentable? ¿Y esto mismo que voy a hacer es socialmente responsable? ¿Se compromete con el entorno? ¿Tiene que ver, beneficia a mi comunidad de alguna forma? Bueno, si se responde a esas 3 preguntas, en esas 3 dimensiones, que es la tríada de la sustentabilidad, ahí estamos diciendo que estamos tomando la decisión. Claro, estamos tomando, cada toma de decisiones debe estar impregnada de estos 3 principios de la sustentabilidad. Entonces, de esta forma se genera una cultura sustentable en el despliegue de las acciones. Interesante. Lo sustentable está vinculado medianamente, y es incompleta la apreciación hoy, con aquello que es ecológicamente correcto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en términos mucho más generoso y amplio, sí, es todo aquello que puede sostenerse en claro, el tiempo, en el espacio, aún con razones tan complicadas de explicar a veces, ¿no? Yo pensaba lo que es un liderazgo sustentable, o una estructura sustentable, empresaria o humana, finalmente, ¿no? ¿Cómo sostenerla y cuánto tiempo es necesario? Porque es tan mutable todo ahora. sí. Es una práctica a largo plazo, como bien lo dijiste. Digamos que lo sostenible es lo que se sostiene a lo largo del tiempo. Antes la palabra sustentable se circunscribía solo a lo ecológico o a lo ambiental. En realidad es mucho más Pero amplio, sería, ¿no? lo sustentable sería, es un discurso, podemos decir, ¿no? Claro. Es un discurso, fue una hipótesis, lo bueno de todo, que es algo voluntario, no es algo impuesto y no está legislado a nivel ley. Por eso muchas empresas hoy lo están incorporando y las empresas están siendo imitadas. Sí. Las prácticas sustentables se van imitando sin ser obligatorias. Y eso implica un mayor compromiso con la comunidad en la que yo me desempeño. ¿Cómo beneficio a mi entorno? Después, ¿cómo beneficio al medio ambiente? ¿Cómo cuido los recursos? Y de alguna forma tengo que también ser económicamente rentable, si no, no puedo sostener las acciones positivas que quiero desplegar. Eso implica estar ordenado. Como hoy todas las organizaciones hacen un informe de responsabilidad social en donde desnudan todas sus acciones, se comprometen a realizar mejoras, y si no llegan a hacer esas mejoras, dicen en el próximo informe lo que no cumplieron, lo que no llegaron, y se comprometen nuevamente a cumplirla. La honestidad y la transparencia es el nuevo paradigma hoy del cambio sustentable en las organizaciones. Oriente fue ejemplo de muchas, la Union Carbide en la India, cuando era tremendamente rentable, pero con un problema ecológico horrible que mató gente, tuvieron que volar de ahí. Y luego las fábricas armadoras de zapatillas y demás de Tailandia, creo que era, o Singapur, que también eran muy rentables, pero trabajaban nenes, eran explotados niños. Sí. Imposible seguir con eso, por eso hay muestras visibles, claro, pero todo es plata para las empresas hoy en día. Es verdad, y la sustentabilidad toca esos temas, porque
muchísimas empresas han logrado enormes fortunas, pero con grandes déficits éticos. Se dieron cuenta que no era un problema económico, sino un problema ético. Nuestra yerba se construyó con mensúes. Se cobró su vida, la vida de mucha gente para construir la yerba mate. Por eso tiene un pasado un poco oscuro, ¿no? Claro, y bueno, todo es la expansión de la tecnología, la información, todos estos medios que conectan a la gente en forma instantánea, sirvieron para que eso por ahí hoy sea altamente condenable y antes no tenía por ahí la repercusión necesaria. Entonces esas empresas que logran transmitir esa imagen negativa hoy tienen poco trayecto. Está bueno, qué grande. Está bueno el libro, ¿no? Está bueno. Lindo resumen has hecho, che. Gracias por tu visita, Claudio. A ustedes muchísimas gracias y bueno, esperemos representar a la provincia en la feria de la mejor manera. Yo le diría, como decimos cada vez que viene un viajero a nuestro programa, traiga alfajores. Bueno. ¿Viaja mucho? ¿Viaja mucho? ¿Él? Va a viajar ahora con el libro ese, va a viajar bastante también, ¿no? Sí. Vamos a seguir viajando. ¿Dónde estuviste la última vez? La otra vez que estuvimos, bueno, estuve en Venezuela y después había estado... Se fue allá y se armó el... Sí, por suerte cuando vos no había tanto problema. Hablar de liderazgo sustentable en Venezuela. Sustentan la fuerza, feo ese. ¿Vos cómo estás viendo hoy los liderazgos políticos, los principales? Creo que, bueno, se están cuidando muchísimo los políticos a la hora de dar su mensaje. Y por supuesto que hay valores que antes no eran tan tenidos en cuenta y hoy son fundamentales en los discursos. Por ejemplo, la ética, la transparencia, la posibilidad de decir que me comprometo con el futuro, porque eso es una clave de la sustentabilidad. Las generaciones futuras pasa a ser un valor que hoy la sustentabilidad privilegia. Por ejemplo, la sustentabilidad implica responder a una principal pregunta. ¿Estoy dispuesto a plantar un árbol que disfrutarán otras generaciones? Entonces esa digamos es una pregunta donde nunca antes se había hecho, porque se pensaba antes en el consumo, se pensaba que los recursos eran finitos, y en este caso hoy se dan cuenta de que bueno, lo que estamos haciendo está causando un perjuicio brutal. Claro. Lo que decía Emilio de que... Por eso lo del medio ambiente es clave. Claro, antes pasaba que en China contaminaba todo el planeta y la gente pensaba, es un problema de los chinos. No, es un problema global. Lo de Corea es un problema global, no es un problema de Corea. Entonces este es un tema que los líderes tienen que estar muy atentos a esto, con discursos que apunten a la paz, que apunten a la moderación, que transmita valores de armonía, de comunicación y de transparencia por sobre todas las cosas. ¿Ves reflejado en Latinoamérica eso? Bueno, no te quiero comprometer con Macri todo, ni con... Hay de todo, no vamos a hablar de temas... No. Hay, digamos, grandes aciertos y grandes debilidades. Por ejemplo, hay líderes que hubo en su momento que se les habló muy bien de que eran líderes que venían a cambiar el planeta en países de América Latina y hoy después de los mandatos terminan siendo citados a rendir cuentas por actos de corrupción. Claro. Así que sí, generalmente el tiempo va a dar respuesta a todo esto. Yo veo con mayor, veo mucho discurso bien trabajado de esto que estás diciendo vos, sí, y acciones que no condicen con... Y bueno, la ahí gente estamos, juzga eso, ¿no? Ahí estamos con el tema de la coherencia, ¿no? Lo que digo lo tengo que hacer. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, no importa que tus hijos no te escuchen, te estarán observando todo el tiempo. Bien, mirá mi amigo, che. Cuando quieras venir, charlamos, ¿sí? Buenísimo, muchísimas gracias, es un placer y un gusto venir nuevamente. Te devuelvo el libro. Gracias. Emilio. Eso pensar en aquellos líderes no sustentables que parecían cambiar la historia del mundo en poco tiempo. Pensaban Alan García por Perú, Color de Melo en Brasil, Lula en Brasil, que bueno, que él cambió algunas cosas que por ahí están por votarlo otra vez, ¿no? Pero Lugo, acá en el Paraguay. Lugo. Se va a pensar muchos líderes que llegaban con la receta mágica y que no eran sustentables en el tiempo. Me iban a leer ese libro ahora.